Y yo creo que esto ya está. Bueno, buenos días a todos, chicos. Muchas gracias por asistir a este webinar. Hace unos días me llamó Edu, que, bueno, como todos sabéis, sí que es un evangelizador de la ciberseguridad, no como yo, que me tengo que poner una calvita de estas para parecerlo. Y me dijo bueno, que había movido una charlita, ¿no? Un webinar que trata un poco de ponernos en la situación actual de la ciberseguridad, ¿no? Sabéis que acabamos de pasar una pospandemia, estamos todavía en ella. Hay una guerra en Ucrania bueno, que se está jugando también una baza de ciberdelincuencia muy importante, ¿vale? Aparte de todas las implicaciones humanas y económicas que hay. Y cuando me lo comentó, estuvimos hablando y me pareció súper interesante, ¿no? Podernos salir quizá del hardware o de la charla típica y ver la situación de una manera más global, ¿no? El porqué de estos ataques, cómo protegernos, un poco que sepáis el estado actual, ¿no? de este tema. Entonces, Edu, te agradezco esa llamada, me convenciste a la primera, tío. Y bueno, la suerte de que lo hemos podido compartir con todos nuestros amigos, con todos nuestros clientes y no te robo más tiempo, tío. Dejamos el chat abierto, chicos, para cualquier consulta, cualquier pregunta que tengáis, la vayáis escribiendo o bueno, podéis ir hablándolo porque esto es interactivo total. Entonces, Edu, cuando tú quieras, chato. Muchas gracias, Sergio, y a todo el equipo de Visetic por la oportunidad de participar en esta sesión, que espero que os resulte de utilidad. Bueno, como sabéis, soy Eduardo Brenes, que me ha presentado Sergio. Voy para 10 años dentro de Sonic Wall. Sabéis que Sonic Wall estuvo dentro de la estructura de Dell del 12 al 16 durante 4 años y en 2016, cuando Michael Dell adquirió EMC, pues decidió darnos más autonomía y nos posicionó en un fondo de inversión. Entonces llevamos 5 años trabajando de forma más independiente, aunque seguimos muy ligados a él, la relación con él sigue siendo muy buena. Y bueno, aquí tenéis mi dirección de correo electrónico y mi perfil de LinkedIn para lo que necesitéis. Sabéis que Visiotic tiene uno de los niveles más altos de certificación de Sonic Wall, que es el Silver, con lo cual estáis en las mejores manos. Y bueno, pues llevamos, ya digo, pues muchísimos años colaborando y da gusto trabajar con ellos, ¿no? Oye, esa, Y esa, esa foto 20 filtros, ¿eh? Eres un crack, pero te has pasado, ¿eh? es que No, 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 no. esta foto es de 2016, la tengo que actualizar. La tengo actualizada, pues ya tiene 5 años, es verdad. Sigue, que estás estupendo, hombre. Vale, gracias. Bueno, aquí veis un poco la agenda que me gustaría compartir con vosotros hoy, un poco lo que comentaba Sergio en relación al contexto actual, cómo vemos la ciberseguridad en este mundo post-pandemia y en guerra, qué tipos de ciberataques son los que hemos visto más durante el 2021 y hasta estos primeros 4 meses de 2022. Y bueno, pues os enseñaré simplemente una slide con el portfolio de ciberseguridad que tenemos para tratar de mitigar la superficie de exposición al riesgo y complementar o completar la infraestructura de ciberseguridad que tengáis, ¿no? Y bueno, luego algunas fuentes para estar al día. Entonces, bueno, nosotros consideramos que hemos pasado de concepto romántico del hacker que accedía a un sistema de información por el reto que suponía a auténticas redes del cibercrimen. Como sabéis, el cibercrimen se está convirtiendo en una de las industrias criminales más rentables y organizadas, ya por delante de las armas y de las drogas. De hecho, se estima que el volumen de negocio que maneja el cibercrimen a nivel mundial sería superior a los 6 billones de dólares, que es una cifra ligeramente superior al Producto Interior Bruto de Japón, que es la tercera economía mundial, según datos de Cybersecurity Ventures. Es decir, es como si todos en Japón se dedicaran a este cibercrimen y se dedicaran a atacar al resto del mundo y ese fuera su Producto Interior Bruto, ¿no? Nosotros Edu, vemos... Sí. te corto una cosa. Te agradezco que hables cibercrimen y ciberdelincuentes, porque muchas veces pecan los medios, ¿no? De llamarles hacker y parece que todo queda en "Jo, un hacker, ¿no? Qué guay, qué oficio más molón", cuando realmente son ciberdelincuentes y están haciendo unas brechas tanto de seguridad como económicas muy heavy, tío. Entonces, el saber diferenciar, ¿no? La palabra ciberdelincuente de hacker es importantísimo y te lo agradezco, tío. Claro, sí, ahí hay que reconocerle a Chema Alonso de Telefónica, que sabéis que es el fundador de Eleven Paz, que luego le vendió la empresa Telefónica, que moviera esto con la Real Academia de la Lengua, porque se distingue el hacker, que es una persona que se inquieta, que le gusta descubrir cómo funcionan las cosas y tal, de un cibercriminal. ¿Sabes? Los hackers son los buenos, los cibercriminales son los malos.
Y vamos, eso yo creo que está muy bien que se tenga claro, vamos. Y bueno, como comentaba, pues nosotros consideramos que estamos en un mundo hiperconectado en el cual tendencias como las redes sociales, virtualización, cloud computing, Internet of Things, pues ofrecen muchas posibilidades para el negocio. Pero el negocio no puede esperar por la ciberseguridad y es muy importante implementar estas nuevas tecnologías para ser más competitivos dentro de nuestras organizaciones, pero teniendo en cuenta, por supuesto, la ciberseguridad, ¿no? Intentando, como decíamos, reducir la superficie de exposición al riesgo y complementando y completando la infraestructura de ciberseguridad, ¿no? Sobre todo también porque, desgraciadamente, consideramos que la esperanza es muy mala estrategia y más en ciberseguridad. Esperar que no te van a atacar a ti porque es una empresa pequeña o desconocida, pues no es muy buena estrategia, porque sabéis que los ciberatacantes cada vez utilizan algoritmos más complejos e indiscriminados para ir haciendo barridos de IPs, de direcciones IP, y comprometer la seguridad de lo primero que pillan. No es que vayan, que sea un ataque dirigido contra ti en concreto, sino que te han pillado, ¿no? O sea, que han hecho un barrido y eres lo primero que han comprometido, ¿no? Y como veis, también como si fuera una carta de un menú de un restaurante, desgraciadamente pues la cantidad y, bueno, y la calidad de las funciones que puedes encontrar en la Deep Web, ¿no? A través de un navegador Tor, pues herramientas que denominamos de botón gordo, ¿no? Que son herramientas que pulsas un botón gordo y se perpetra el ciberataque, ¿no? Pues aquí veis cuánto cuesta lanzar un ataque de phishing, un ataque de negación de servicio, un ataque de ransomware as a service, ¿no? Luego hablaremos mucho de ransomware rescateware software, un software que encripta tu información y que te pide una cantidad de dinero para devolverte los datos, ¿no? Esta semana, por ejemplo, hemos visto una noticia de una detención de 8 jóvenes de menos de 25 años que habían sido autodidactas y que habían conseguido entrar en varias instituciones públicas de Granada y de Madrid para desviar nóminas de funcionarios públicos hacia un número de cuenta privado suyo. Y luego, bueno, hacían inversiones en criptodivisas y tal, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Chavales de 25 años que autodidactas, que con unos vídeos de YouTube de la Deep Web, pues habían averiguado cómo hacer esto, ¿no? Y esto pues cada vez es algo que vemos más, ¿no? Como hablamos, pues finalizamos 2021 con una pandemia, ¿no? Aquí veis una noticia que decía que más del 70%, un 71% de las pymes del país había sufrido un ciberataque durante la pandemia. Durante esta pandemia hemos visto también mucha ingeniería social relacionada con mascarillas, con vacunas, etcétera, en la que pues, muchos usuarios desgraciadamente han picado. Terminamos también el 2021 con varios ataques bastante famosos, como el de MediaMarkt, el de Cervezas Dam, el de Hoteles Meliá, el de la ONU, el del SEPE y el Ministerio de Trabajo, donde el gobierno pues, ha gastado más de 2 millones de dólares 2 millones de euros para tratar de mitigar todas las consecuencias del ciberataque. Y ya Expansión anunciaba en noviembre que 2022 pues, va a ser un año récord en ciberataques, ¿no? Como estamos viendo. Y efectivamente, pues comenzamos desgraciadamente el 2022 con una guerra. Ya en enero, pues hubo varias noticias que decían que una chispa que surgiera en el ciberespacio, pues ya podía desencadenar la guerra entre Rusia y Ucrania. Y Estados Unidos también así lo avisó. Vimos antes de que estallase la guerra de que Rusia ocupara Ucrania varios ciberataques contra organismos públicos de Ucrania, bancos estatales, Ministerio de Defensa, etcétera. Vimos varias cadencias de ataques de ese tipo y incluso el CNI aquí en España alertó al gobierno de que Rusia podía preparar un ciberataque para que España no pudiera pagar a los más de 3 millones de desempleados aquí en España. Esta cronología de Neutral en el que fue poniendo pues, todos los ciberataques que se habían producido fue muy interesante el 1 de marzo. Y bueno, pues hemos visto varias noticias también de cómo defenderse de un ciberataque ruso, de cómo Rusia pues tiene un ejército de cibersoldados que están continuamente pues lanzando ataques, explotando vulnerabilidades, no solamente contra objetivos ucranianos, sino también contra otros organismos de la Unión Europea pues afines, ¿no? Yo considero que desgraciadamente la guerra se va a extender bastante en el tiempo por tres razones, porque primero Rusia no va a dar marcha atrás, porque Ucrania no se va a rendir y porque la OTAN no va a intervenir. Entonces, desgraciadamente esto va a ser como una segunda guerra fría, mucho más caliente, en la que Ucrania desgraciadamente va a ser el símbolo del conflicto y desgraciadamente pues se va a alargar muchísimo en el tiempo, ¿no?
Y bueno, pues al respecto de la pandemia, nosotros vimos que el teletrabajo pues lo ha cambiado todo, ¿no? Ahora veremos algunos datos de cómo se ha incrementado el trabajo. Nosotros consideramos que al final hay quien dice que el siglo XXI ha comenzado con 2 décadas de retraso, que comenzó en marzo de 2020, en el sentido de que esta pandemia acelera la transformación digital y la digitalización de las compañías entre 3 y 5 años, y que en los próximos 3 años, hasta 2025, el 50% de los trabajadores a nivel mundial tendrá que reevaluar sus capacidades para adquirir nuevas competencias y nuevas habilidades en estos ámbitos de automatización, digitalización, software, para abandonar trabajos de más bajo nivel que irán siendo reemplazados por inteligencias artificiales y robots. Y este 50% de trabajadores a nivel mundial tendrá que dedicar al menos 6 meses de su tiempo para adquirir esas nuevas habilidades y esas nuevas competencias. Y el 50% de los trabajadores a nivel mundial, que nos podemos sentir un poco más a salvo porque estamos en un entorno más tecnológico, como todos nosotros, pues también tendremos que reevaluar nuestras capacidades, porque tendremos que adquirir nuevas competencias relacionadas con la nueva economía que va a traer la tecnología. Yo creo que ahora las empresas no solamente nos valoran por el puesto que estamos haciendo, por el puesto por el que nos pagan, sino que empezarán a valorar, nos empezarán a valorar más también por anticipar cómo va a ser nuestro puesto de trabajo en ese futuro, ¿no? Y yo veo que ahora todas las compañías están centradas y focalizadas o en aumentar los ingresos, o en reducir los costes, o en reducir la superficie de exposición al riesgo. Y ahí en ciberseguridad podemos hacer mucho. Yo creo que todo lo que sean automatismos dentro de las oficinas, igual que en la primera revolución industrial, todo lo que eran cosas que se podían automatizar en una fábrica, lo cogieron pues, máquinas de vapor. Ahora en esta quinta revolución industrial, todo lo que sean rutinas dentro de las oficinas lo empezarán a hacer inteligencias artificiales y robots. Y yo creo que esto hay que verlo con optimismo y con positividad, porque no nos tenemos que preocupar de si un robot nos quitará el trabajo, nos tenemos que preocupar de si una persona se lleva mejor con ese robot que nosotros mismos, porque esa es la persona que nos quitará el trabajo y no el robot, ¿no? Bueno, Entonces, quiero apuntar una cosa, no sé, los que estáis en un foro de seguridad con nosotros, os lo pasé el otro día, un tío que con un software quiso dar inteligencia artificial a un microondas. No sé si leíste la noticia, no, eso no lo he visto, ¿no? ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Pues le leyó 100 páginas, ¿no? Como si, como si fuera una biografía, ¿no? En el cual al microondas le da una personalidad de que era un amigo suyo, que habían luchado juntos en la guerra y hacía mucho que no le veía, ¿no? Entonces, el microondas tomó la conciencia de esa persona y en un momento dado le dijo al chaval que se metiese dentro de él, dentro del microondas. Y le dijo el chaval al microondas, ya estoy dentro. Y el microondas se puso a funcionar, ¿no? Es como si hubiese querido matar a esa persona. Entonces, luego esta persona le preguntó al microondas por qué había hecho eso y el microondas entendió que porque después de la guerra hasta este momento habían estado sin hablar, esta persona como que le había abandonado, ¿no? Y el haber abandonado este microondas lo tomó como una situación de agravio hacia él, por eso le quiso matar. Entonces, es muy heavy, tío, esto de dotar de inteligencia artificial sin unas reglas como podía tener Asimov, ¿no? Las 3 reglas de la robótica, que no puede hacer daño a humanos, tiene que prevalecer lo humano, tal. Entonces, sí que tendría que haber una reglamentación antes de empezar a jugar a este nivel porque ya te digo, todos a día de hoy, unos chavalitos de 25 años, todos pueden dotar de inteligencia con un simple software a una máquina, tío. Fuerte. Vale, No, pues si queréis información sobre este episodio, lo podéis buscar en internet, que es sí, súper, súper curioso. lo voy a buscar. Gracias por compartir. Vale, pues bueno, hay ya datos de IDC también que dice que el 90% de las organizaciones en España reconocen que tener una estrategia digital en la actualidad pues es una necesidad, ¿no? Y bueno, pues durante esta pandemia pues pasamos de un 5% de gente que teletrabajaba 100% prácticamente de un día para otro y vimos avances en digitalización nunca antes vistos. Hemos visto también cómo el perímetro pues ya ha terminado completamente de desaparecer. O sea, al final esto ya no vale mi castillo o mi oficina o mis reglas, porque al final hay cada vez más recursos en la nube, más dispositivos pues que están partidos, ¿no? Y ya no tenemos todos nuestros datos y nuestras aplicaciones residiendo en un CPD interno y tal y protegiendo ese perímetro, ¿no? Pues cada vez pues, hay arquitecturas tipo SASI, Secure Access Service Edge o ZTNA, Zero Trust Network Access, que cada vez van a tener más sentido en este nuevo mundo en el que nos encontramos, ¿no? Y ahí lo que tratamos también es de ofrecer
una experiencia lo más similar a estar dentro de la oficina, ¿no? Pero estando desde casa. Ahora, pues los responsables de seguridad o de informática dentro de las organizaciones como vosotros, pues tenéis nuevas preocupaciones, porque antes a lo mejor nos preocupaba si tenéis un usuario que tenía un ordenador portátil con un Windows 7 sin parchear en casa, pero ahora es que ese usuario a lo mejor se está conectando a los recursos de la red con ese ordenador portátil antiguo y con Windows 7 sin parchear a los recursos de la red, con lo cual está haciendo de tuneladora de malware, se está bajando el bicho en casa y lo está tunelizando dentro de la organización y ahora pues eso pues ya os preocupa más, ¿no? Yo creo que las oficinas serán cada vez más puntos de reunión. Hemos pasado a un punto en el que nosotros que a lo mejor somos más punta de lanza, que estamos en ámbitos más tecnológicos, yo creo que ya un trabajo no va a ser una ubicación y un horario, no va a ser ir a un sitio para estar 8 horas allí sentado. Eso pues yo creo que cada vez se va a acabar más y además las empresas que a lo mejor no se vayan adaptando a este nuevo modelo pues irán, cada vez serán menos competitivas, ¿no? Ya estamos viendo pues muchos millennials que van a pedir trabajo y pues, si les obligan a estar todos los días en una oficina, pues prefieren rechazar ese trabajo e irse a otra compañía que les dé una flexibilidad mayor, ¿no? Y va a haber cada vez esa demanda de empleo pues más flexible, ¿no? En Estados Unidos hemos visto el gran reinicio, the Grand Resignation, que millones de empleos pues están renunciando a sus empleos porque no se alinean con su misión, con su propósito y porque además han visto pues otra forma de trabajar que es posible, ¿no? Y bueno, durante esta pandemia también hemos visto que hay muchos usuarios, muchos clientes, muchas compañías han dado prioridad al acceso para que sus usuarios pudieran seguir teletrabajando y han descuidado mucho la ciberseguridad. Y para ello pues han publicado servidores vía Terminal Server, vía RDP, Remote Desktop Protocol, y esa es una muy mala práctica de ciberseguridad. Es cuestión de tiempo que te ataquen. O sea, publicar servidores vía Terminal Server, vía RDP, Remote Desktop Protocol, a través del puerto 3389, pues es una muy mala práctica de ciberseguridad, ¿no? Y hay vulnerabilidades como Bluekeep que permiten el control remoto de esos dispositivos, ¿no? En entornos de Microsoft. Entonces, eso es algo que recomendamos jamás hacer, ¿no? Y bueno, pues aquí veis un poco el crecimiento que se produjo en el año 2020 a nivel de número de teletrabajadores. Llegamos a más de 3 millones de teletrabajadores en España, cuando como veis, veníamos una tendencia mucho más gradual. Y esto, aunque ha bajado un poco el número de teletrabajadores, consideramos que es una tendencia que cada vez va a crecer más, ¿no? Y bueno, pues eso pues, supone nuevos retos de ciberseguridad. También el correo electrónico también ha supuesto un auténtico reto para las compañías. El 90% de las brechas de ciberseguridad pues, comienzan con un correo electrónico. Aquí veis el típico ejemplo de lo que es un ataque de phishing, ¿no? De cómo engañamos a la pobre niña para... pues esto es un típico ejemplo de phishing, ¿no? Y bueno, España pues, se ha convertido en el país europeo con más víctimas de contraseñas. Su comercialización ha aumentado un 300% desde 2018 y las credenciales, que son las nuevas joyas de la corona, el usuario y la contraseña, se comercializan a unos $15 por credencial en la Deep Web. Y bueno, pues desgraciadamente muchas veces los ciberataques empiezan así también, ataques más dirigidos contra otras compañías, pues los ciberatacantes se meten en la Deep Web, buscan si hay unas credenciales de un usuario de una determinada compañía que estén comprometidas, su usuario y su contraseña, compran esas credenciales y a partir de ahí pues, acceden a un determinado sistema de la organización, pueden hacer movimientos laterales para moverse dentro de la organización, ver cómo funciona, cómo pueden perpetrar el ataque de una manera más óptima, etcétera, ¿no? Y es que además ya te lo están dando en la dark web como un servicio. Sí, realmente, as a O service. sea, eso es. ¿Quieres atacar tal? Tú contratas el software, lo metes y a liar la que tú quieras. Es acojonante, tío. Sí. Menos mal, ahora se está mirando cómo regularizar, ¿no? Dice, lo que está prohibido en la vida real tiene que estar prohibido en Internet. Entonces, bueno, realmente, ya os digo, yo estuve con José Cuellar la semana pasada en un evento de ciberseguridad y sales realmente, entras concienciado, pero sales flipando y asustado de todo lo que se puede hacer, tío. Estos son lo que se denominan ataques de account takeover, de suplantación de identidad, que se han triplicado en 2021 y han producido pérdidas de más de 5 billones de dólares. El correo electrónico sigue siendo el principal vector de amenaza, el 32% de las amenazas entran por phishing, el 94% del malware se entrega por email. Es una de las vías de infección más habituales, ¿no?
y también mediante consultas DNS a los registros MX del correo electrónico, utilizando herramientas tipo MX Toolbox, que es una herramienta comercial que puedes comprar y que es bastante barata, pues puedes saber también qué solución de protección de correo electrónico tiene una organización. Aquí a modo de ejemplo veis que Toyota, por ejemplo, está utilizando Proofpoint como herramienta de protección de correo electrónico, Ford está utilizando Message Labs o Coca-Cola está utilizando Microsoft. Entonces, a partir de ahí también el ciberatacante es capaz de evaluar si esta solución de protección de correo electrónico tiene alguna vulnerabilidad o puede aprovechar algún gap que tenga para perpetrar el ataque, ¿no? Y también, como sabéis, Office 365 ha vendido más de 200 millones de cuentas. Microsoft ha vendido más de 200 millones de cuentas a nivel mundial de Office 365. Y entonces esto está haciendo que Office 365 sea uno de los principales objetivos de los ciberatacantes, que están continuamente evaluando formas de bypassear las protecciones que tiene Microsoft, porque potencialmente si descubre una vulnerabilidad podría comprometer decenas de millones de cuentas, ¿no? A nivel mundial. Entonces nosotros ahí también consideramos que es muy importante complementar o completar la seguridad que ofrece la propia Microsoft, porque es uno de los principales objetivos de los ciberatacantes, ¿no? Que están continuamente evaluando formas de bypassear las protecciones que ofrece Microsoft, ¿no? Entonces, el correo electrónico sigue siendo el vector más común. Aquí ves algunos ejemplos de phishing, el típico de DHL o de WhatsApp, ¿no? Que te echen una copia de seguridad, o de tu Apple ID que te la han bloqueado, ¿no? Pues desgraciadamente el usuario que muchas veces sigue teniendo incontinencia cliquera y que te hable la típica factura de Endesa cuando es cliente Iberdrola o el típico mail de correos cuando no estás esperando ningún paquete, pues al final tú puedes tener todas las medidas de protección que es muy importante concienciar y evangelizar a los usuarios de materia de ciberseguridad, ¿no? También está habiendo muchos casos de sextorsión, ¿no? Típico mail que te llega diciendo que te han grabado a través de tu webcam viendo contenido pornográfico, etc. Y bueno, pues aquí veis algunas pautas que podemos dar a los usuarios para que sean capaces de identificar si un mail es lícito o realmente puede estar comprometido por un malware, ¿no? Para que pues concienciarles en este sentido, ¿no? Porque como decíamos, pues podemos tener todas las medidas de ciberseguridad en un rincón, que si tenemos a Dave, a este usuario, pues que no vale para nada, ¿no? Y que la ciberseguridad comienza en el teclado del usuario, ¿no? Entonces, cada vez más también los CISOs, los responsables de informática, de ciberseguridad en todas las organizaciones, pues están siendo más tenidos en cuenta dentro de la organización, porque al final pues, un ciberataque pues, puede comprometer la supervivencia de la compañía, hacer mucho daño a la reputación de la empresa, etc., ¿no? Y bueno, pues incluso el World Economic Forum, pues en su informe global de riesgos, en el Global Risk Report, pues ya detalla que la ciberseguridad es uno de los top 10 en el puesto número 9 a nivel de probabilidad, uno de los riesgos que afronta la humanidad a nivel de probabilidad, y en el número 10 a nivel de impacto, ¿no? Es el propio World Economic Forum. Y bueno, aquí también nos hemos puesto algunas cifras de ciberseguridad que recogen la importancia de la ciberseguridad. Quería centrarme sobre todo en que también es nuestra responsabilidad tratar de poner a disposición de los clientes este tipo de tecnologías de la manera más sencilla posible, porque lo malo en ciberseguridad es que hay que explicar mucho. Entonces, igual que la compañía de aguas, Canal de Segunda o Aguar, nos dicen cada vez que queremos beber un vaso de agua y ponemos el vaso debajo del grifo, que tenemos que poner un filtro de carbono activo, otro de cloro, otro universal, pues tampoco podemos pedir a una organización que antes de consumir datos, que tiene que poner un URL filtering, un IPS, un anti-malware, etc., ¿no? O sea que al final también tenemos que tratar de ponérselo lo más fácil posible, ¿no? Y aquí veis a nivel de ciberataques que hemos visto durante el año 2021. Hemos visto un crecimiento de malware sobre IoT, sobre Internet of Things, de un 6%, un crecimiento de un 11% en intentos de intrusión, un 19% en ataques de cryptojacking, que ahora veremos rápidamente, un 105% a nivel de ransomware. Ransomware pues, se ha convertido en la amenaza más extendida en Internet y en el malware más rentable de la historia. Y vamos, vemos que año tras año sigue creciendo, es el ataque estrella. Desde el 12 de mayo de 2017, cuando tuvimos WannaCry, esta variedad de ransomware que afectó aquí en España a compañías como Telefónica o BBVA, pero que afectó a más de 300.000 ordenadores a nivel mundial, pues cada vez hay más variedades de ransomware, ya ransomware as a service desde hace varios años.
Y bueno, pues es uno de los malwares más extendidos, ¿no? Como decíamos. Y luego también hemos visto un 167% de incremento en amenazas encriptadas. Empezando por esto de las amenazas encriptadas, nosotros consideramos que, claro, muchas veces seguimos yendo a clientes y preguntamos si están analizando el tráfico HTTPS y en muchas ocasiones no nos saben contestar. Cuando pues ya todo es HTTPS, Salesforce, Google, Amazon, LinkedIn, YouTube, todo, ¿no? Es HTTPS. De hecho, con iniciativas como HTTPS Everywhere, que penaliza aquellas páginas que son solamente HTTP, que no tienen la S de Secure, ¿no? Es decir, que no están cifradas con SSL, con Secure Socket Layer, que es este protocolo que garantiza las comunicaciones seguras entre dos extremos sobre Internet, pues cada vez más el tráfico en Internet es HTTPS y es menos HTTP, ¿no? De hecho, más del 76% del tráfico a nivel mundial es HTTPS. Y sí, ¿Puedo preguntar una cosa claro que sí. este tema? ¿Qué vais a hacer con Quick? Es algo que estamos viendo también, es algo que nos han preguntado también varias veces. Y el otro día lo comentaba con una persona porque al final es un agujero que también tendremos que cubrir para evitar que ese tipo de situaciones se vayan produciendo. O sea que sí, completamente de acuerdo. Es algo que también tenemos que mitigar esa superficie de exposición. Sí. Ahora mismo toda la seguridad perimetral está basada en rotura de túnel. Sí. Y con Quick obviamente no hay rotura de túnel. Entonces cambia totalmente el mapa. Sí, sí. O sea, ya digamos que los firewalls perimetrales pierden totalmente su peso y es el endpoint realmente el que tiene todo el peso. Yo lo que veo es que al final todo está yendo al endpoint porque al final todo acaba en el endpoint. Entonces, nosotros también sabéis que tenemos un anti-malware de próxima generación que se llama Capture Client, que está basado en Sentinel-1, que es uno de los anti-malware de próxima generación más avanzados del mercado. Y lo que tratamos es de tener una seguridad sincronizada. Lo que no paremos a nivel perimetral, lo tenemos que parar en el endpoint con Capture Client, ¿no? Y que si el usuario no tiene ese anti-malware instalado, arrancado y actualizado, que no pueda conectarse a Internet, ¿no? Que podamos incluso pues, mitigar que se pueda conectar a Internet. Entonces, al final, o sea, el tema de Quick lo tenemos que parar ahí en el endpoint con Capture Client, porque a nivel perimetral no lo vamos a poder parar. O sea, al final los firewalls van a perder mucho más peso, el endpoint va a ganar la prácticamente totalidad del peso y lo que habrá que desarrollar son endpoints suficientemente potentes y ligeros, sobre todo a nivel de gestión y administración de políticas de acceso, control de aplicaciones, etcétera, 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 ¿no? Y es ahí donde hay que poner el foco ahora. Sí, completamente de acuerdo. Y Vale, okay. yo sí que veo o sea, que el endpoint va a ganar mucho protagonismo, pero que sí que es importante que esté sincronizado a nivel de perímetro. Y de hecho, si os fijáis, casi todos los fabricantes estamos yendo por ahí. O sea, hay muchos fabricantes que venían del endpoint y que han adquirido soluciones de seguridad perimetral y al contrario. Pues, por ejemplo, a su día, Blue Coat, o Symantec cuando compró Blue Coat, o Trend Micro cuando compró Tipping Point, o Sophos cuando compró Astaro y Cyberoam. O sea, es Y WatchGuard Panda. O WatchGuard Panda, efectivamente. O sea, es que al final, si os fijáis, está viendo como una sincronización, ¿sabes? Se está viendo como una convergencia. Lo que no pares a nivel perimetral lo tienes que parar en point. Y cada vez estamos yendo más a ese tipo de filosofía. Pero yo lo que veo en tema endpoint, el gran fallo con todos los grandes fabricantes que pueden existir, y podemos nombrar 3 o 4 grandes, o SentinelOne, o CrowdStrike, o Carbon Black, o lo que sea, todos ponen muchísimo foco en la IA, todos ponen mucho foco en pelearse, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo, soy Bruce Lee, me voy a pegar con quien sea, le voy a pegar de hostia, pero me voy a pegar, y nunca ninguno pone el foco precisamente en lo que se va a perder, que es la parte de perimetral, pero en cliente, me refiero. Un filtro anti-phishing, por ejemplo, un firewall con filtrado realmente de no me dejes llegar a un sitio que es malicioso y luego para pegarme de hostias. Sí, me voy a pegar de hostias, pero no me dejes ni siquiera llegar a pegarme de hostias. ¿Es ahí donde va a ser realmente la siguiente evolución? O por lo menos yo es lo que creo, que es donde se tiene que ir, vamos.
Creo que sí, ¿eh? Vamos, de hecho nosotros, o sea, lo que hemos intentado es ir mitigando todo eso, ¿no? Por ejemplo, en los firewalls tienes unas reglas de filtrado de URLs con unas listas blancas, listas negras de acceso a las que puedes acceder. Eso es. Pues en el endpoint tienes que tener lo Que sean mismo, las mismas. las Exacto. mismas, porque tú te vas a tu casa luego y lo que no puede ser es que en casa te puedes conectar a lo que te dé la gana y cuando llegues a la Exacto. oficina, pues eso, Exacto. por ejemplo, Y me da eso igual la infraestructura que tengas en tu casa, en China, donde sea, que vas a tener la misma protección o por lo menos las mismas reglas de protección que si estuvieras dentro de la oficina. Eso es. Esa, por ejemplo, es algo que hemos implementado. Otra que hemos implementado. El que puedas, cuando tú despliegas el agente al puesto del usuario, que le puedas desplegar ya el certificado para el navegador del usuario y hacer esta desencriptación de tráfico SSL que estábamos hablando ahora. Pues mira, ya con eso también mitigas otro poco la superficie de exposición. Otra, que puedas, los USBs y los Bluetooth, que los puedas proteger adecuadamente, ¿sabes? Y el usuario pueda, por ejemplo, conectar un ratón, pero que no pueda conectar un dispositivo de almacenamiento masivo, o que pueda hacerlo de un determinado número de serie Sí, que pero eso sea... sí, eso ya existe y existe hace mucho Sí, tiempo. Yo lo que sigo viendo, por ejemplo, podemos hablar de otros fabricantes, FortiClient, por ejemplo, sí tenían o estaban evolucionando la parte de sincronización de que tú configuras en un firewall una serie de políticas y decir, pues este sitio te lo bloqueo. ¿Por qué? Porque es un sitio malicioso, tengo una lista negra, tal cual. Automáticamente se despliega esa política a todos los clientes. Entonces, da igual que estés por dentro del perimetral o donde estés, que se te va a aplicar la misma política. En ese sentido, ahora mismo, ¿vosotros cómo estáis desde Sony World? eso también lo podemos hacer. Nosotros podemos... Un segundito, Jesús, Sí, Edu. Acabamos la presentación vale, sí, y perdona. luego tenemos una charla y, los que se Vale, quieran quedar. yo Venga, también lo que simplemente comentar, ya no solamente hablando o profundizando del producto, sino que se está poniendo mucho foco en este tipo de HTTPS, etcétera, cual, y Quick va a romper todo. O sea, eso, Completamente de acuerdo. olvidaros olvidaros de esto. O sea, Quick rompe todo. Pues punto a punto, no hay más. Estoy completamente de acuerdo en eso. Y va a ser así y esto vamos a tener que ir al endpoint para proteger eso. Completamente de acuerdo. Es verdad. Pero bueno, Mira, también yo creo que no todo va a ser quick. Entonces, si implementas esto de protección de HTTPS, ¿no? Te haces DPI SSL, Deep Packet Inspection de tráfico SSL, también mitigas otro poco la superficie de exposición. O sea, aquí de lo que se trata es de ir poniendo distintas capas de ciberseguridad, de manera que cada capa opera en una fase distinta del ataque y que todas las capas tengan que ser trasvasadas para que el ataque sea satisfactorio. Entonces, pues yo creo que vas mitigando un poco todo. Y en este caso nosotros seguimos haciendo mucho hincapié en esto de hacer desencriptación de tráfico SSL, porque al final, como todo es HTTPS y todo lo va a seguir siendo más, cada vez va a ir a más, pues es muy importante analizar y desencriptar el tráfico de HTTPS para evitar que una amenaza se pueda tunelizar a través de un canal cifrado, ¿no? Y este es el típico ejemplo de que puedes averiguar la dirección de correo electrónico personal de Gmail o de Yahoo de uno de vuestros empleados eh, con otro poquito de ingeniería. Bueno, para eso es bastante fácil. Me meto en su LinkedIn. La gente suele poner ahí en LinkedIn su dirección de correo electrónico personal, su Gmail o su Yahoo, que es HTTPS. Con otro poquito de ingeniería social, me meto en su LinkedIn, en su Facebook o en su Instagram. Veo algo que le guste, por ejemplo, un catálogo de Tesla, por ejemplo, de coches, y suplanto la identidad de un amigo suyo, le mando un PDF que esté comprometido por un malware, por un ransomware, a su dirección de correo electrónico personal, su Gmail o su Yahoo, que es HTTPS, pues si ese usuario abre ese correo electrónico dentro de la organización, pues ya le he comprometido, ¿no? Entonces, es muy importante tener algo que esté analizando y desencriptando ese tráfico. Esto seguimos haciendo también hincapié en eso, ¿no? Y de hecho, esta es una de las vías de infección de ransomware más habitual. Cuando a finales de 2013 el tráfico HTTPS se hizo más popular, los ataques de ransomware se propagaron mucho más y hubo más variedades de ransomware, ¿no? Bueno, como decíamos, pues que ha aumentado un 105%. Nosotros damos una serie de recomendaciones en cuanto a ransomware. En primer lugar, recomendamos no pagar porque seguimos fomentando una actividad que es ilícita y además que pagues hace que te metan en la lista de los que pagan, con lo cual pues, probablemente te vuelvan a comprometer, pero además no te garantiza que recuperes la información, porque sabéis que los ciberatacantes lo que hacen es que suben las claves de encriptación a servicios de disco en la nube, tipo Dropbox, OneDrive, Box. Cuando este tipo de servicios de disco en la nube se dan cuenta que están utilizando esos servicios de disco en la nube para guardar las claves de encriptación, te borran la cuenta. Entonces, aunque el ciberatacante te quiera devolver la información, no puede hacerlo porque le han borrado la cuenta con las claves de encriptación, ¿no? Nosotros también recomendamos tener las aplicaciones, sistemas operativos a la última versión.
porque sabéis que los ciberatacantes utilizan la ventana de tiempo desde que hay una brecha de seguridad, desde que se detecta una vulnerabilidad hasta que se saca una firma o una remediación para lanzar ese ataque. Entonces recomendamos pues, tener todo lo más actualizado posible, a tener copias de seguridad, por supuesto. Ahí lo importante del backup no es el propio backup, sino el restore. Hemos visto también muchas ocasiones en las que se ha restaurado un backup que ya estaba infectado con anterioridad y se ha vuelto a propagar el malware. De ahí la importancia también de identificar quién ha sido el paciente cero que se ha infectado dentro de la organización y limpiar todo el rastro que ha dejado ese malware dentro de la organización. Y por último, como decíamos, pues aplicar distintas capas de seguridad de manera que cada capa opere en una fase distinta del ataque y todas las capas se tengan que trasvasar para que el ataque sea satisfactorio, ¿no? Y bueno, también no sé si habéis visto este tipo de ataques de phonejacking, que son ataques que lo que consiste es utilizar un JavaScript, unas pocas líneas de código malicioso para robar tarjetas de crédito y el Personal Identification Information de las tarjetas de crédito, ¿no? Los 16 dígitos de la tarjeta de crédito, el código CVV de 3 o 4 dígitos, el nombre, apellidos, etc. Y ha habido ataques bastante famosos contra British Airways y Ticketmaster en los últimos años, ¿no? Son ataques difíciles de detectar porque el objeto de negocio ocurre, es decir, que tú puedes comprar el billete de avión de British Airways o las entradas para el concierto de Ticketmaster, pero por detrás pues te han clonado la tarjeta de crédito, ¿no? Es el equivalente a esto que hacen los criminales comunes de poner un teclado encima del teclado físico del cajero automático para robarte los datos de la tarjeta de crédito, ¿no? Y bueno, pues con estas 22 líneas de código que veis aquí de JavaScript, un grupo de ciberatacantes que era Magecard se hizo con 17 millones de euros en el ataque de British Airways, ¿no? O sea, como veis, sale casi a 1 millón de euros por línea de código, ¿no? 17 millones de euros, 22 líneas de código. Y la verdad que es una pasada. Son ataques difíciles además de detectar y hemos visto varios en páginas de este tipo, ¿no? De comercio electrónico. Y bueno, pues los ataques de cryptojacking también se han popularizado mucho durante esta pandemia por el auge de las criptodivisas, bueno, metaversos, NFTs, etc. Son ataques bastante ingeniosos que lo que hacen es que, por ejemplo, desinstalan la aplicación de minería de criptodivisas de un determinado servidor para instalarla del ciberatacante, ocultando el wallet, la cartera de criptodivisas para luego recuperarla y que juega también mucho con la cotización de criptodivisas, ¿no? O sea, ha habido muchos ataques en los que se ha robado un número importante de criptodivisas, se han puesto a la venta en el mercado, con lo cual pues ha bajado la cotización, los ciberatacantes han aprovechado para comprar más criptodivisas. O sea que la verdad que Tú, Sí, incluso ha habido determinados softwares, y perdona si voy a decir un nombre, pero creo que lo leí también el otro día, ESET o alguno de estos, que cuando instalabas se te ha ido la voz. Sergio, se te ha ido la voz. Bueno, pues seguimos. Perdón, que se me ha ido, perdona. Sí, se te ha ido la voz, sí. Sí, dime si es cierto esto. No, es que no te hemos terminado de entender. Sergio. Que has dicho lo de SET, perdón. que era el ataque de SET y... Sí, que cuando instalabas ese tipo de programas, he dicho SET porque creía que es el que más me suena, te metían una aplicación de minería de criptomonedas, Ah, ¿no? sí, esto se ha producido también varias veces, sí. Vamos, se han dado casos, por ejemplo, de que se ha Perdona, comprometido... he dicho SET porque me sonaba SET, pero en ningún momento quiero decir que sea ese. Sí. Este en concreto de este antivirus no lo conocía, de Note32 de SET, no lo conocía, pero sí que hemos visto muchos casos de ese tipo también, en el que, por ejemplo, se han comprometido ordenadores de estos que están expuestos en MediaMarkt o en el Corte Inglés. Pues se ha puesto ahí aplicaciones de minería de criptodivisas para utilizar esa potencia de cálculo de esos ordenadores que están en el Corte Inglés para aprovecharla al ciberatacante, ¿no? O sea que es impresionante, sí. Utilizan toda la potencia de cálculo que esté a su disposición, claro. Y bueno, también hemos visto muchos ataques sobre IoT, que cada vez pues, se van a producir más, porque con el auge de 5G, cuando 5G esté completamente desplegado, que va a dar tasas de 10 gigabits, que son 10 veces más que LTE, Long Term Evolution, de 4G, pues claro, en muchas ocasiones va a ser mucho más eficiente y más rentable salir al satélite de 5G que salir por el router de tu operador, con lo cual, pues muchas veces toda la infraestructura de switching routing que hemos desplegado durante las últimas 3 décadas, pues cada vez quizás vaya a tener menos sentido, ¿no?
Y esto pues también va a suponer un cambio en el status quo en ciberseguridad. Cada vez habrá que segurizar más entornos en la nube, etcétera, ¿no? Y bueno, disculpadme, la noticia esta que os he dado la destapó ESET, que no fue ESET. Ahora os pongo en el chat qué programas lo hacen. Sigue, Edu. Sí, bueno, pues en esta línea simplemente comentaros el portfolio de soluciones que tenemos muy rápidamente. Sabéis que tenemos firewalls de próxima generación, que es por lo que más conocidos somos a nivel perimetral. También tenemos firewalls virtuales que podemos provisionar en entorno de nube pública y en entorno de nube privada. Tenemos para VMware, para Hyper-V en entornos de nube privada y para Azure y Amazon Web Services en entorno de nube pública, ¿no? Entonces, dependiendo de los casos de uso, pues puede ser interesante tener un firewall virtual en la nube que para proteger determinados entornos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo tener un determinado servicio de disaster recovery en Amazon Web Services y puedo provisionar un firewall virtual en Amazon Web Services para proteger ese entorno, ¿no? O para securizar aplicaciones que sean potencialmente peligrosas dentro de mi organización porque sabemos que tienen ciertos agujeros de ciberseguridad, porque es una aplicación a medida que se ha hecho en casa, pues yo con un firewall virtual puedo envolver o encapsular esa aplicación para hacerla potencialmente para los usuarios. Bueno, hay varios casos de uso de firewalls virtuales, puede proteger granjas virtuales, etcétera, que pueden ser interesantes, ¿no? Y sabéis que nuestros firewalls pueden utilizarse como terminador de túneles VPN SSL, de manera que los usuarios remotos se puedan conectar a los recursos de la red utilizando el firewall de terminador de túneles. Pero claro, durante esta pandemia, pues eso que se produjo mucho, ¿no? Porque aumentó mucho el número de teletrabajadores, como hemos visto. Nosotros tenemos esta gama de soluciones de Secure Mobile Access que permite una granularidad mayor en cuanto a identificar el usuario que se está conectando a la red y verificar la integridad del equipo desde el que se conecta ese usuario. Es decir, no es igual que tú te conectes con tu ordenador portátil que ha sido plataforma por tu compañía que tiene un nivel de seguridad a que te conectes con la tablet de tu hijo que tiene un nivel de seguridad pues, bastante más bajo, ¿no? Entonces, en base al dispositivo desde el que te conectas, pues ya se puede definir esa política de acceso, de negación o de cuarentena a los recursos de la red de la organización. Y bueno, pues que te dejen ver, por ejemplo, el correo electrónico solamente, pero que no puedas ver el resto de las aplicaciones de la red de la compañía hasta que no te descargues un antivirus, por ejemplo, en el endpoint, ¿no? Pues esa es un poco la granularidad que te da este tipo de soluciones, que también lo tenemos en entorno virtual, tanto en nube pública como en nube privada, ¿no? Y claro, pues la verdad que en este tipo de soluciones durante esta pandemia nos ha ido muy bien porque con el tema de los confinamientos perimetrales y domiciliarios, pues podíamos despegar este tipo de solución de una forma muy fácil y dar acceso a los usuarios a los recursos de la red, ¿no? Y bueno, también tenemos una solución que se llama Cloud Edge, que es una arquitectura tipo SASE o ZTNA, Zero Trust Network Access, que está basada en Perimeter 81, que es una de las soluciones también pues más reconocidas en el mercado en este entorno de SASE, de Secure Access Service Edge. Pues ahí nos pegamos con los Netscope, Zscaler, etc. También tenemos soluciones orientadas a seguridad de correo electrónico. Tenemos esta solución de Cloud Application Security, que es una solución que permite proteger Office 365 y Google Mail. Y también aplicaciones tipo Dropbox, Box, OneDrive, aplicaciones en la nube, ¿no? De software as a service. Y es una solución también que estamos comercializando muy bien porque, por lo que hablábamos, ¿no? Porque al final es un complemento, por ejemplo, a la seguridad que ofrece Microsoft con Office 365 y que permite pues, reducir la superficie de exposición. Y bueno, también por supuesto securizamos los accesos con nuestros propios switches. Tenemos switches de nivel 2, 7 modelos de switches distintos, con PoE, sin PoE. Y bueno, pues la verdad que son switches muy sencillos. Sabéis que Dell discontinúa ahora toda la gama de switches de campus. Y bueno, pues está promoviendo internamente que Dell está promoviendo que los comerciales posicionen este tipo de solución de switches de Sonic Wall porque como abandonan esa gama de switches de gama de capa 2, pues se están promoviendo, como la relación que ya os decía que sigue siendo muy estrecha, a los comerciales de Dell les sigue cuotando las soluciones de Sony One. Y también tenemos puntos de acceso wireless. Ahora vamos a lanzarlos con Wi-Fi 6, que todavía no teníamos Wi-Fi 6. Y bueno, pues la verdad que ahí también estamos aprovechando que otros fabricantes de wireless, como los chips de wireless, es lo que se están produciendo más problemas en la cadena de suministro, de los que venían de Taiwán y de China y tal.
Pues la verdad que en eso estamos teniendo mucha suerte porque no estamos teniendo así muchos problemas de entrega y estamos aprovechando que pues, otros fabricantes desgraciadamente sí que están teniendo más problemas, tipo HP Aruba, Aerohive, Rubus, Ubiquiti, etcétera, que sí que están teniendo más problemas. Y luego tenemos este anti-malware de próxima generación que, como os decía, está basado en SentinelOne, que hemos tocado el código para integrarlo y hacer esa seguridad sincronizada que comentábamos con nuestros firewalls y que pues te dan una granularidad muy mayor, ¿no? Y que actúa antes, durante y después del ataque, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, cuando un usuario se baja un fichero que considera que es lícito, pero que realmente está comprometido por un malware, pues se empiezan a originar ciertos eventos que son anómalos para ese equipo de su usuario, ¿no? Imaginemos que de repente se lanzan 5 procesos en la máquina, uno de los procesos te cambia una clave de registro, otro de los procesos te empieza a encriptar ficheros, pues la solución es capaz de interpretar que ha sido que ese portátil, ese equipo se ha comprometido por un malware y empezaría a mitigar todos los pequeños daños que ha dejado ese malware desde que entra en el equipo, ¿no? En el ejemplo este que ponemos, pues se mataría esos 5 procesos, se podría la clave de registro donde tuviera que estar y en caso de que ya se hubieran encriptado algunos ficheros que fueran ransomware, pues se podría hacer un rollback aprovechando la tecnología de VSS con un Shadow Copy Service de Microsoft, se podría hacer un rollback y recuperar el estado óptimo que tiene que tener esa máquina, ¿no? Entonces, la verdad que es una solución que está funcionando muy bien, con la sincronización con los firewalls de Sony Wall, pues la verdad que nos está yendo fenomenal. Y bueno, aquí os hemos dejado también algunas fuentes para estar al día en cuanto a cómo la ciberseguridad la basamos en esta metodología BCDE, ¿no? De actualización, bastionado, concienciación, defensa activa y extender todas las medidas de seguridad a todos los equipos y dispositivos. Aquí os hemos dejado algún decálogo de buenas prácticas, ¿no? De que podemos hacer dentro de la organización. Y aquí algunas fuentes también para estar al día. En cuanto a, pues, por ejemplo, los 10 libros que recomienda Chema Alonso o su blog de El lado del mal, o el INCIBE con la oferta académica que recoge el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, o la Fuerza de Cibercooperantes del INCIBE, de la que, vamos, yo soy cibercooperante, que damos charlas en colegios e institutos relacionadas con la ciberseguridad y sorprende mucho ver cómo pues todavía muchos estudiantes, adolescentes y tal, pues no tienen mucha conciencia sobre esto todavía, ¿no? Y bueno, pues esta también es un poco nuestra misión, la de promover conciencia global de ciberseguridad y facilitar este tipo de conversaciones. Así que bueno, pues más o menos esto es lo que queríamos compartir con vosotros hoy para ser respetuosos con el tiempo, que nos hemos pasado un poco. Y bueno, pues aquí os vuelvo a dejar mi dirección de correo electrónico y mi perfil de LinkedIn, que todos los días subo alguna noticia relacionada con esto. Entonces, nada, me encantará teneros ahí si no os tengo todavía. Así que nada, muchísimas gracias. ¡Evangelizador! Muy bien, tío. Edu, ¿qué te voy a contar? Si yo te sigo en el LinkedIn y eres de los que me acojona un poquito todas las mañanas. Muchas gracias. Bueno, chicos, independientemente de la charla que tengamos ahora con Jesús, ¿alguien tiene alguna consulta, algo que quiera comentar? Por supuesto, lo que ha hablado Eduardo de switches y tal, que sepáis que tenéis acceso a demos, ¿no? A unidades de préstamo, que os podemos ayudar nosotros a que veáis cómo funciona, ¿vale? Cualquier duda, pues nada, levantéis la mano y os lo dejamos, ¿vale? Entonces, si os parece, dicho esto, voy a parar la presentación para que la podamos compartir.